La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Estamos estudiando lo que es el Sermón del Monte. Y el versículo 22, dijimos la semana pasada, Mateo capítulo 5, versículo 22, nos encontramos con una pequeña palabrita pronunciada en los labios de Jesús. Y no es una palabrita para pasar desapercibida. No es una palabra para ignorar, sino que al contrario es una palabra para tomar muy en serio y es una palabra para tratar de entender lo que Jesucristo trató de decirnos y que nosotros entendiéramos. Versículo 22 lo vamos a leer todos juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El infierno de fuego. Spurgeon dijo lo siguiente: evitar que un alma descienda al infierno es el acto más glorioso. Fíjese, evitar que un alma descienda al infierno, dijo Spurgeon, es el acto más glorioso que el de ser coronado en la arena de la controversia teológica. Se lo explico. Spurgeon dijo: evitar que una persona descienda al infierno es más glorioso que ponerse a pelear por doctrinas bíblicas. Y solo una persona evita que otra persona descienda al infierno cuando usted llega con el mensaje del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Amados hermanos, el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de Jesús, el predicador del infierno. ¿Por qué Jesús insistió tanto con ese tema del infierno? ¿La idea era amenazarnos? ¿La idea era amedrentarnos? ¿La idea era advertirnos? La idea era advertirnos de lo que es y de lo que significa esta palabra llamada infierno. La palabra infierno es una de las palabras más fuertes que Jesús usó cuando estuvo aquí en la tierra. En su gracia y misericordia, Él fue el predicador del infierno. Y decíamos el domingo pasado que hoy en día las iglesias ya no hablan de este tema del infierno. Escuchar hablar del infierno es muy difícil hoy en día. Todo hoy día en las iglesias transcurre en felicidad, amor, prosperidad, plata, sanidad, todo lo que usted quiera para que usted salga contento de la iglesia. Pero la palabra de Dios habla de este tema del infierno. Y hoy en día hablar de ese tema es ahuyentar a la gente. Sale asustada, sale no quiero pensar en eso. Pero eso no evita que la Biblia hable acerca de lo que es el infierno. Y las figuras que usted va a encontrar acerca del infierno, de ese lago de fuego, de la persona sufriendo por toda la eternidad, son muchísimas. Como también las frases, las opiniones que hay en cuanto a ese tema. Este domingo traje esta: el infierno puede ser más divertido si estás con el demonio correcto. Eso lo dijo una persona. Porque hoy día el infierno es algo que muchas personas se burlan de eso. Causa risa eso, causa desprecio. Llegar a decir que el infierno es un lugar divertido es porque sinceramente nunca han leído la Biblia de lo que significa para la persona que estará en el infierno por toda la eternidad. ¿Usted cree que Jesús dijo del infierno pensando en que era motivo de risa?
¿Usted cree que Jesús habló tanto del infierno para que nosotros nos riéramos? No, Jesús no fue ese su propósito. Y en el Sermón del Monte, 3 veces, casi corridas, Jesús va a usar la palabra infierno. Versículo 22 ya lo leímos. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea, ¿qué cosa? Echado en el infierno. Y versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea nuevamente echado en el infierno. El domingo pasado vimos 4 pequeñas enseñanzas como una introducción acerca de lo que es el infierno. Dijimos en primer lugar que la realidad del infierno está en la Biblia. No se puede esconder, no se puede tapar. Como está la realidad de la muerte, está la realidad del infierno. Son muchísimos los pasajes bíblicos que hablan de infierno, lago de fuego, muerte, juicio, justicia, sufrimiento eterno, dolor eterno, el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere. Es mucha la evidencia bíblica como para querer tapar esa gran realidad. En segundo, el infierno es un lugar real, no es una persona. No es un problema que yo esté pasando. ¿Estará allá arriba? ¿Está abajo en el fondo de la tierra? La Biblia no nos dice eso, pero la Biblia nos dice que es el lugar. Es un lugar. No es una leyenda, no es un mito, no es una fábula. En tercer lugar, Jesús habló muchísimo del infierno, recordándonos lo terrible que es. Sáquese de su mente aquel gran engaño de Satanás bailando en el infierno y una mesa llena de manjares y todos felices y contentos. Sáquese de la cabeza porque la Biblia nunca habla de eso. Y si usted cree que Satanás es el rey del infierno, está equivocado. Si usted cree que Satanás es el que manda en el infierno, está equivocado. La Biblia dice que llegará un día cuando Satanás será lanzado al lago de fuego y sufrirá por toda la eternidad. No es el rey del infierno, el rey del infierno es Cristo, porque Él es amo, dueño y señor de todo lugar. Y en cuarto lugar, cada vez que Jesús habló del infierno, usó la palabra Gehenna, que es la idea de un sitio que se ocupaba en el Antiguo Testamento para el sacrificio de personas ya que eran quemadas en sacrificio a lo que es ídolos. Y Jesús trata de representar lo que es la idea y el sufrimiento en el infierno. Pero hoy seguimos adelante. Hay palabras que en la Biblia vamos a buscar y vamos a encontrar y debemos entender qué son lo que significan a la luz de la palabra de Dios. Todas estas palabras que usted ve aquí son palabras que aparecen en la palabra de Dios. Y Jesús ocupó muchas de ellas y la Biblia habla mucho de ellas. Y cada una de estas palabras que está acá tienen una característica. Son cuando usted y yo ya hemos cruzado de este lado de la vida a este lado de la vida. Todas estas palabras están relacionadas con la palabra eternidad. Todas estas palabras están relacionadas cuando usted y yo ya morimos. Cuando usted y yo cerramos ya nuestros ojos a este mundo. Cuando alguien lo dice así, cuando cruzamos al otro lado de esta vida. Y estas palabras son muy importantes que nosotros las tengamos claras para poder entender qué significa el infierno, qué significa lo que es el lago de fuego, qué significa el seno de Abraham, qué es el Hades, qué es el Seol a la luz de esta situación, porque la Biblia menciona estos lugares y es muy importante tenerlos claros. Ahora, mis amados hermanos, como en todo, hay infinidad de posiciones o opiniones frente a este tema. Ponernos de acuerdo con esto es a veces difícil. Una persona le dirá, hoy en día el lago de fuego, y perdone que lo diga así, me lo decía un hermano el domingo pasado, no ha sido inaugurado. Por decirlo así, no hay nadie en el lago de fuego.
será inaugurado mucho más adelante y perdone que use esa palabra. El infierno, sí, hoy día hay muchas personas en el infierno. Entonces, infierno y lago de fuego es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo infierno que Hades? ¿Es lo mismo Hades que Seol? Estas respuestas las iremos a buscar. ¿A dónde? A la Biblia. Pero ponernos de acuerdo, en algunos casos va a ser difícil. Si no nos ponemos de acuerdo para comidas, a veces opiniones, o no nos ponemos de acuerdo de cómo está el tinto, muy blanquito, muy oscuro, y nos vamos a poner de acuerdo en este tipo de cosas. Lo que sí quiero decirle es que todas estas palabras hablan de la eternidad. El momento en que usted y yo cerramos nuestros ojos, damos nuestro último aliento de vida y de acuerdo a la Biblia, la eternidad se abre. La eternidad se abre. Hermano querido, su alma es eterna. Usted vivirá por toda la eternidad. El problema es dónde, cuál es el lugar que usted y yo ocuparemos. ¿Qué es lo que la Biblia me habla de eso? Y sobre todo, cuando la Biblia habla acerca de este tema del infierno. ¿Será lo mismo infierno que Hades? Todas estas respuestas trataremos de encontrarlas en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar en esta mañana. Padre, vamos a abrir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor, que podamos leer estos versículos, meditar y pensar, pero sobre todo, Señor, que traigan en nuestros corazones un profundo sentir de lo que es la eternidad que tú has determinado. Tú eres un Dios eterno. El tiempo no te afecta y oramos para que tu palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón y nos haga sentar cabeza, reaccionar en que esta vida es pasajera. Hoy estamos, quizás mañana ya no estamos. Señor, permite a este predicador frágil, débil, Señor, que desaparezca, pero que tu mensaje quede, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera palabra en la Escritura. Busque Génesis 37, 35. Es la palabra Seol. Usted lee la Biblia y va a encontrar esta palabra Seol. Es una palabra hebrea, usada sobre todo en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo. ¿Hasta dónde? Y lo lloró su padre. Descenderé, dice la Escritura. Enlutado, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. En el Antiguo Testamento la palabra Seol tiene que ver con la idea de el lugar de los muertos. El lugar de las personas que ya han fallecido. Y muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra sepultura y Seol es lo mismo. Aquí dice la Escritura, dice descenderé enlutado a mi hijo. ¿Hasta dónde? Hasta el Seol. En el Antiguo Testamento, cuando vea la palabra Seol, es la idea de el lugar de los muertos. Y es lo mismo que usar la palabra sepultura. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchísimas veces que aparece la palabra Seol. Tanto en el Nuevo Testamento no la va a encontrar. Seol, el lugar de los muertos. El lugar donde van aquellas personas que han fallecido. Busquemos otros versículos. Vamos a Números 16, 31 al 33, Job 7, 9 y Salmo 49, 15 para que usted los pueda leer y pueda anotarlos sobre todo. Vamos a Números 16, 31 al 33. Es importante ver los detalles que rodean a la palabra Seol. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, ayúdeme, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación.
La Biblia nos da un detalle terrible de cómo este grupo de Coré y sus familias, por su pecado, por rebelarse contra el liderazgo de Israel, la Biblia dice que estas personas descendieron como vivas al Seol. Dice el relato bíblico que la tierra se abrió. Y usted podrá decir, pastor, entonces el Seol está allá abajo. Claro, porque está hablando de sepultura, está hablando de una tumba, del lugar donde van aquellas personas que han muerto. Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, ¿qué dice? No subirá. Este versículo ya me echa por abajo todo lo que es el espiritismo, todo lo que son los fantasmas, todo lo que son los adivinos que le dicen, paga y yo te traigo a tu familiar que está muerto para conversar con él. Ya este versículo me echa abajo todo lo que es espiritismo, todo lo que son los medium, todo lo que son esas personas que dicen que hablan con los muertos, los fantasmas. Eso en la Biblia no existe. La Biblia dice que usted murió, yo morí, cruzó, ya no hay más posibilidad de volver. Ya no vuelve más para acá. Y ya no hay nada que hacer para el otro lado. ¿Y será que esa persona que murió yo le puedo ayudar mandándole algo, una oracioncita, una misa que yo le haga, una reunión que yo le haga? No sirve de nada, absolutamente de nada. Usted cruzó, yo crucé, no lo voy a poner como ejemplo a usted, porque pastor, ¿usted quiere que yo me muera? No. Voy a ocuparme yo. Crucé y ya no hay vuelta atrás. No se trague el cuento de espiritismo, medium. Quiero hablar con mi esposo que falleció, voy a hablar con esa persona que... Todo eso es falso. Mire, Job dice, así que el que desciende al Seol, ¿qué pasa con esa persona? No subirá. Y fíjese que ocupa nuevamente la figura, la palabra Seol, ocupa la figura de descender, bajar, morir. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida, ¿de dónde? Mire lo que está diciendo David acá. Pero Dios redimirá, sacará, rescatará, librará. ¿Qué cosa? Del poder del Seol. David está diciendo que en algún momento Dios sacará, rescatará su vida, su alma. ¿De dónde? Del Seol. Porque Él me tomará consigo. Y aquí, hermano querido, en este versículo usted abre una sinnúmero de variedad de posiciones en cuanto a qué momento será que el alma de David o la vida de David iba a ser redimida del Seol. Como le digo, ahí no ponernos de acuerdo. Algunos dicen, claro, Jesús murió y bajó al Seol y rescató todas las almas de los que estaban ahí, de los que murieron antes de la cruz. Otro le dirá, claro, en el Antiguo Testamento, todo aquel que moría, sea justo, no era justo en el sentido bíblico, porque no hay ningún justo, ¿ya? Por así decirlo, murió David, bajó al Seol y murió Coré, por dos distintas razones, dice la Biblia, y al parecer los estudiosos bíblicos dicen que los dos iban a un mismo lugar. Era el lugar de los muertos, era el lugar donde estaban las almas de las personas. Pero David tenía esta esperanza. En algún momento Dios redimirá mi alma del Seol, sacará mi vida de este lugar. En el Antiguo Testamento, mi hermano querido, la palabra Seol es la idea del lugar de los muertos. Algunos le dirán, no, es que ahí iban todos juntos. Y vuelvo a insistirle, todos eran pecadores. Pero no es lo mismo la muerte de Caín que la muerte de Abel. Son dos personas distintas en cuanto a esa relación con Dios. La palabra Seol en el Antiguo Testamento era la idea de el lugar donde van los muertos. Y David tenía esta esperanza. Dios sacará, librará mi vida de ese lugar. ¿Cuándo fue? ¿Cuando Cristo murió y bajó al Seol y rescató esas almas? Puede ser.
¿Será en un futuro? ¿O ya pasó eso? No tengo un sustento bíblico para decirle eso. Por eso lo animo en esta mañana ¿a qué cosa? A estudiar lo que dice la Escritura. Hay muchas personas que les apasiona este tema. Y es verdad, les apasiona este tema. Hay otras que no, yo no quiero ni pensar en eso. No, deje, ya llegará el momento. Obvio, el momento llegará. ¿Me entiendes? Vamos a la segunda palabra, Hades. Hades. Esta palabra ya es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas ¿de dónde? No prevalecerán contra ella. ¿Listo? La palabra Hades es la palabra griega para lugar de los muertos. ¿Listo? Es la misma palabra que Seol, pero esta era en hebreo y esta es en griego, el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Pero significan exactamente lo mismo. Es el lugar donde descienden las personas que mueren, las que fallecen, las que ya han dejado de existir en esta vida. Mire acá, mire acá. Acá tiene usted dos versículos. Este es del Antiguo Testamento. Y en este versículo, Hechos 2, es el que Pedro ocupa, pero en el Nuevo Testamento. Déjeme explicarle. Pedro está predicando en Hechos 2. Y él va a ocupar un pasaje del Antiguo Testamento para ayudarse en su predicación. ¿Qué decía el pasaje del Antiguo Testamento? Porque no dejarás mi alma ¿en dónde? Ni permitirás que tu santo vea. Esta es una profecía mesiánica que decía que Dios no permitiría que su hijo quedara para siempre. ¿En dónde? En el Seol, en el lugar de los muertos. Pero ahora Pedro lo predica de esta manera. Porque no dejarás mi alma. ¿En dónde? En el Hades. ¿Se da cuenta que cambia la palabra Seol por Hades? ¿La cambia? ¿Por qué? Porque el escritor está ocupando el idioma griego para escribir. Pero la palabra significa exactamente lo mismo. Ahora, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, la palabra Seol en el Antiguo Testamento es el lugar de los muertos, donde descienden aquellas personas que han fallecido, que han cerrado sus ojos. En el Nuevo Testamento se va a ocupar la palabra Hades, que es exactamente lo mismo, simplemente que el idioma es el que cambia la palabra, pero es el lugar. Ahora, ¿por qué Mateo 16 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Por qué dice Mateo dice, el Hades no prevalecerá sobre la iglesia? No tiene poder sobre la iglesia. Porque Pedro dice, ¿se da cuenta lo que está diciendo? Ahora, cuando está hablando de iglesia, no está hablando de la estructura, está hablando de nosotros. Lo que está diciendo aquí es que el Hades, ese lugar de los muertos, no tienen poder sobre ¿quién? La iglesia, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Ahora, el Nuevo Testamento nos da más detalles de lo que es el Hades en cuanto a ese lugar que la Biblia menciona. Vamos a Lucas 16, 19 al 23. Lucas 16, 19 al 23. ¿Estamos estudiando la palabra? Seol. ¿Sí? Ya pasamos. Hades. Era para ver si estaban atentos. Le voy a enseñar una palabra chilena cuando uno haga eso. Cuando uno se equivoca y trata de arreglarla, claro, sácate el pillo. ¿Cómo se dice? Pastor, sáquese el pillo si se equivocó. O sea, no venga a dar... Ahora, la gran discusión con este pasaje bíblico es que muchos dicen es
una parábola. Es una historia que Jesús inventó. Es una narración, pero en realidad no existe. Hay un solo detalle que echa por abajo ese pensamiento. ¿Cuál es? ¿Jesús habló en parábolas? Sí, pero nunca usó nombres específicos. ¿Listo? La parábola del sembrador. ¿Se acuerda de ella? El sembrador salió a... ¿Da el nombre del sembrador? No. Pero aquí, en esta historia, Jesús da nombres. Y da un nombre específico y da un nombre muy conocido. Por eso no es una parábola. ¿Listo? Había un hombre rico, Lucas 16, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Listo, tenemos un nombre específico. Entonces, ya no es una parábola. Busque las parábolas y encuentre un nombre. No lo va a encontrar. Había también un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió ¿quién? El mendigo. Y fue llevado por ¿quiénes? Pare. Después, cuando lleguemos a explicar qué es el seno de Abraham, entenderemos un poquito más qué es lo que significa. Para muchos, seno de Abraham, ya me estoy adelantando, nos volvemos atrás, listo. Pero lo interesante de esto es que este mendigo murió. ¿Y qué pasó? Leía un comentario bíblico, me encantó, en que decía: cuando muere un hijo de Dios, unos ángeles vienen, lo toman y lo llevan. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque el seno de Abraham es lo mismo que paraíso. Y después vamos a ver bíblicamente por qué decimos eso. Pablo estuvo en él. ¿Pablo estuvo dónde? En el paraíso. 2 Corintios 12. Llamado también tercer cielo. La habitación de Dios. Entonces, imagínese usted, en base a este versículo, usted cierra sus ojos como hijo de Dios en Cristo. Cierra sus ojos. Y la Biblia dice que instantáneamente, mire, no pasó un día, no pasó un mes, no pasó un año, que fue, dice, y murió y fue llevado, fue en forma, lo llevan los ángeles, lo acompañan a la presencia de Dios. ¿No le parece espectacular? Ah, qué distinta que es la muerte. Ahora, piense esto y después tendremos una base bíblica para eso. Lo toman, usted muere, su alma, los ángeles la toman, la llevan a la presencia de Dios y lo sale a recibir ese familiar en que murió en Cristo. Ejemplo, mi madre murió en Cristo. Imagínense, yo pensaba cuando estudiaba esto, los ángeles te llevan. Sí, está bien, yo quiero ver a Cristo, si eso es verdad, no tengo la menor duda de eso. Pero qué lindo será encontrarse allá arriba con esos familiares y todos juntos adorar ¿a quién? Adorar a Cristo. ¿Ya? Y fue llevado y murió también ¿quién? ¿Y qué cosa? Mire la diferencia. Mire la gran diferencia que hace la Biblia. Uno, dice la Biblia, que murió, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Claro, murió en la salvación en Cristo. Su salvación. Pero el rico murió, ¿y qué fue? Y mire lo que dice aquí. ¿Y en el dónde? Hades. En el Hades. La Biblia me va a dar este detalle, que esta persona que murió sin Dios, sin importar su relación con Dios, ¿fue a dónde? Ahora, ya aquí usted ve una distinción. Murieron 2 personas. ¿Ya? Lo dice acá. Murieron 2 personas.
Uno tomó el rumbo después de muerto hacia, vamos a poner un ejemplo, hacia la derecha o izquierda suya, y el otro tomó otro camino. Ya la Biblia me muestra esta distinción y me muestra dos lugares. Uno llamado seno de Abraham, que después vamos a ver bíblicamente qué significa y dónde está ese lugar, pero el otra persona que murió ya fue a ese lugar llamado Hades. Ahora, el Hades es lo mismo que Seol en el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, pero aquí la Biblia me da un detalle, muchos detalles que después iremos a fondo. ¿Qué dice la Biblia? Alzó sus ojos, o sea, la persona estaba consciente. Estaba consciente. No es que morimos y paila, se acabó todo. No es que los que mueren en Cristo duermen. En la noche usted dormirá y roncará. Pero la Biblia dice que este señor murió y fue al Hades, alzó sus ojos y estando en qué cosa? Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La Biblia ya me aporta ahora que el Hades es el lugar de los muertos, pero de los que mueren sin Cristo. Después veremos más profundamente ya cómo está esa persona en estos momentos. Es lo que la Biblia me relata. Ahora, antes de ir al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos. Toda persona que hoy muere sin Cristo, inmediatamente va a ese lugar llamado Hades. ¿Qué va ahí? Su alma va a ese lugar. Es lo que la Biblia me enseña. Es lo que yo veo acá en la Escritura y veremos después más profundamente ese tipo de situaciones. Pero Lázaro murió y fue llevado ¿dónde? Al seno de Abraham. Mire la diferencia. O sea que el día que usted muera y muere en Cristo, ¿va al Hades? No. Usted, si tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted ha nacido de nuevo, sus pecados fueron perdonados, el Hades no le espera. El Hades no es el lugar para usted. El Hades no es el lugar para... Ahora, si usted está aquí en esta mañana, estamos hablando cosas delicadas, que si usted está aquí en esta mañana y nunca en su vida se ha arrepentido de sus pecados, ha venido a Cristo para que Él perdone sus pecados, sea su Señor y su Salvador, el Hades le espera. Qué pena, pero es que yo no tengo que esconder ni mentir. Ay, pastor, pero yo he venido 20 años a la iglesia. Pero es que, pastor, yo soy amigo suyo, peor todavía. Es que yo he diezmado todos los domingos. Es que yo he dado a propósito, yo he dado para la canasta de amor. Hay que apoyar. Es que yo le ayudé para lo del pasaje de Tefi. La única manera, la única persona que puede salvar su alma del Hades es Jesucristo. Por eso murió en la cruz. Él puede perdonar sus pecados y puede darle la vida eterna. Después explicaremos por qué el rico fue al Hades. ¿Fue al Hades porque era rico? No. Entonces me voy a librar de toda la plata. Bueno, la deja acá, no se preocupe, no hay problema, nosotros la administramos. No. Hay una gran diferencia entre Lázaro y el rico, que después veremos profundamente ya ese tipo de situaciones. Terminamos por hoy. Seno de Abraham. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham es un sinónimo de lo que es el paraíso. Para el judío, el seno de Abraham es como hablar del paraíso. Es lo que para nosotros llamaríamos hoy cielo.
Es lo que para nosotros hoy llamaríamos la presencia del Señor. Mire lo que dice Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es, ¿qué cosa? ¿Y tú? Entonces, el seno de Abraham es un lugar donde recibirá, ¿qué cosa? Consolación. Es un lugar de descanso, es un lugar de paz, es un lugar de felicidad absoluta. Porque este Lázaro dice que ahora es consolado aquí. Segundo detalle, ¿y al lado de quién está? De Abraham. Entonces estamos hablando de un lugar que no tiene nada que ver a lo que es el Hades. Son dos lugares distintos. ¿Y por qué decimos que dos lugares distintos? Porque basta que usted lea, en uno es atormentado y en el otro es, mire acá, y tú le dice al rico, ¿y tú cómo? ¿Y Lázaro cómo es? Él está con, y el otro está en el Hades sufriendo. ¿Se da cuenta las diferencias? Entonces el seno de Abraham, dice acá abajo, fue utilizado en el Talmud, en esa escritura, como un sinónimo para cielo. Lo que sacamos es que esta persona, Lázaro, ya había muerto, ya había pasado de esta vida. Estamos hablando de eternidad y estamos hablando de que esta persona está gozando y disfrutando. Vamos a la última, vamos a paraíso. Cuando la Biblia habla del paraíso, no es que esté hablando de Chile, hermano, no. Quiero aclararle esa situación para evitar esos... Y siguen mandándome mensajes discriminatorios. Ojo, esas personas serán puestas en disciplina en algún momento. Sebastián Tovar, ¿está? Sí, por ahí anda. Listo. Lucas 23:43, hermano querido, leamos lo que dice la Escritura. Entonces Jesús le dijo ¿a quién? Al ladrón. ¿Dónde? En la cruz. Estudiantes del seminario, estudiantes de escuela de predicadores. Este versículo debían de sabérselo de memoria. Entonces le dijo, de cierto te digo hoy. Perdón. ¿Cuándo? Hoy. Estarás. ¿Dónde? Le dijo, hoy estarás conmigo en el Hades. ¿Le dijo así? No. Hoy estarás conmigo en el Seol. ¿Le dijo así? No. Hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. ¿Le dijo así? No. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ojo. Vamos a que la Escritura hable. Hoy estarás conmigo. ¿Dónde? No le dijo al ladrón, hoy dormirás. ¿Le dijo así? No. Le dijo, hoy estarás primero en el purgatorio. ¿Le dijo así? No. Hoy estarás conmigo, primero tienes que bautizarte y ir a la iglesia. ¿Le dijo así? No, no le dijo así. Alguien dijo, pero esta salvación es tan simplista. No se trata, no hay nada de simple acá. Un ladrón arrepentido de sus pecados. Está pagando por sus pecados. Dos, al frente ¿a quién tiene? A Cristo, el único que puede. ¿Quién era el único que le podía decir al ladrón, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Quién? Él. Entonces no hay nada de una creencia facilista, hermano querido. Pero es que el ladrón murió, obvio, pagó por sus pecados. ¿Se da cuenta como aquí también Cristo le dice, estás pagando por tus pecados? Yo te perdono, estarás en el paraíso, pero igual tienes que asumir, ¿qué cosa? Las consecuencias de tu pecado. Porque Cristo podría haberle dicho, y claro que sí, está bien, tranquilo, baja, baja, eres perdonado, eres salvo y no tienes que asumir las consecuencias de tu pecado. Anda, ¿podría haberle dicho eso? Sí, pero no es esa la realidad bíblica. Hermano querido, por más que Cristo perdone sus pecados, a veces hay que asumir las consecuencias del pecado, porque el pecado no es gratis. Y terminamos. 2 Corintios 12, 1-4. ¿Está hablando quién? El apóstol Pablo.
Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿quién era ese hombre? Él mismo era. Si en el cuerpo no lo sé, si es fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Ocupe esta palabra, piensen esta. La palabra arrebatado es que Pablo iba caminando y el Señor ¡yum!, lo sacó. Es lo mismo que la idea de Enoc y es lo mismo de Elías. Fueron sacados. Y conozco al hombre, a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿A dónde? ¿Qué une aquí Pablo? La palabra paraíso la une ¿con qué? Con el tercer cielo, la une. Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre. Entonces la palabra paraíso es la idea de la habitación de Dios, del lugar, para decirlo, de la casa de Dios, donde Dios está. Y es un lugar paraíso de gozo, alegría y felicidad. Alguien podría decir, bueno, Pablo, ¿y entonces para qué te devolviste? El Señor lo llevó simplemente para que escuchara o viera cosas y lo trajo de vuelta a este lugar. Llevamos 4 palabras. Una, Seol. Antiguo Testamento, el lugar de los muertos. 2, Hades, el lugar de los muertos hoy. Es lo mismo que Seol. Y el Hades es toda persona que muere sin Cristo. Y ya está sufriendo, ya está atormentado. ¡Bum! Tercera palabra, seno de Abraham. Un lugar sinónimo de consuelo y descanso, que es lo mismo que Pablo usa para la idea de paraíso. Y paraíso y tercer cielo es lo mismo. Todas estas palabras que hemos mencionado son de la eternidad, de la muerte para allá. No estamos hablando de aquí. Uy, qué Hades que estoy viviendo. No. Uy, uy, mi amor, eres un paraíso para mí. Bueno, si quiere decírselo a su esposa, dígalo. Pero todas estas palabras estamos hablando de que son de la muerte hacia el otro lado. 2 cositas y terminamos. ¿Cuántas veces le dije ya que terminamos? Bueno, gracias, José Luis. Hijo mío, ¿cuántas? 4. Gracias. Présteme atención porque esto es, después cuando llega la muerte, no hay más. La Biblia dice que si usted muere hoy sin Cristo, el Hades le espera. El sufrimiento eterno por sus pecados. Y no hay vuelta atrás. Su esposo que no tiene a Cristo, sus hijos que no tienen a Cristo, su vecino, su abuelito, su compañero de trabajo, necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Déjese de jugar al cristianismo. Déjese de jugar a la iglesia los domingos. Déjese de que, bueno, Dios dirá. ¡No! Abra los ojos, despierte, hay una eternidad ahí a la vuelta. Y esa eternidad puede ser en el Hades, en el infierno, en el lago de fuego por todas. Es que pastor le ha hablado, pero no que... Siga orando, siga hablándole, siga siendo de buen ejemplo. Y no es que duerme, y no es que algún día Dios dirá, no, ya comienza a sufrir. Pero en esta mañana, si usted tiene a Cristo, si Cristo ya perdonó sus pecados, es su Señor y su Salvador, el paraíso le espera. No, pero qué contento que se pone. ¿Sabe? Alguien dijo lo siguiente, y ya termino. La persona se dará cuenta de lo terrible que es el infierno cuando esté allá. Y el creyente verdadero se dará cuenta de lo glorioso que es el cielo cuando esté allá. Cierre sus ojos que oramos. Gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana la palabra del Señor. No puedo terminar sin hacer un llamado a usted en esta mañana que está acá con nosotros. La Biblia habla del Hades, ese lugar de tormento, de sufrimiento que veremos más adelante, en detalle.
Y usted y yo estábamos condenados a ir a ese lugar de sufrimiento por nuestros pecados. No hay iglesia, no hay pastor, no hay buena conducta que pueda librarle del Hades y de sus pecados y del infierno. Pero hay una persona que sí lo puede hacer. Y Jesús está aquí en esta mañana. La Biblia dice que se pasea en medio de nosotros. Uy, qué gran privilegio, qué honor que el mismo Jesucristo se pasee en medio de nosotros. Y Él en esta mañana, Él puede mirar su corazón. Y Él puede ver si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados y ha pedido perdón y ha pedido a Jesucristo que sea Señor y Salvador. Si en esta mañana usted lo quiere hacer, hágalo. Dígaselo ahí con sus propias palabras. No necesita que yo lo guíe o que haga una simple oración. Deje que el Espíritu Santo toque profundamente su corazón en esta mañana y examine si usted realmente está en Cristo. Porque esto no es para jugar. Si usted en esta mañana quiere estar en Cristo, dígaselo ahora ahí, en el silencio de su corazón. Jesús, en esta mañana yo me doy cuenta que no estoy en Cristo, que no estoy en ti. Quiero pedirte el perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi fe en ti. Sálvame del infierno. Sálvame del Hades. Por tu gracia, sálvame, Señor. Sálvame, Jesucristo. Dame esa vida eterna. Todos están con los ojos cerrados, nadie está mirando porque esto no es un...